Bienvenidos a Radio Locura, el programa donde hablamos de arte, de ideas en peligro de extinción y sobre todo cosas que están en todo momento cuestionándose, actualizándose y que a veces son cuestiones de fe. Mi nombre es @más o menos Javier. Estoy aquí en YouTube también con mi proyecto personal, Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven. Es decir, reseñas de lecturas, análisis de libros y otras cosas culturales e incluso históricas. Mi nombre es Alex Siriana, en todas las redes me pueden encontrar como alex.siriana. Tengo mi música subida en las plataformas, de las cuales les agradecería mucho que fueran a darse un viajezote para ir a escuchar. Es el trabajo de mi vida, literalmente. Y pues también les recuerdo que en Radio Locura estamos todo el tiempo trabajando para ustedes de lunes a viernes, así que no se olviden en darnos un like, en dejar un comentario acerca de todo lo que está pasando por sus mentes en este momento y también poner las notificaciones de la campanita para que todos los días se levanten con una mordidita de cultura de parte de nosotros. Y muchísimas gracias también a Fango Bazar, que es nuestro proveedor oficial de mercancía oficial para Radio Locura. Ya tenemos playeras circulando de Pizarnik, Alejandra Pizarnik, que también tiene su episodio, de Ken Reeves, y sobre todo que van a estar todas cubiertas, todas las playeras de todos los episodios, y ustedes lo podrán ver directamente en su Instagram, que aquí está apareciendo desde hace un momento. Y de nuevo, gracias por todos sus comentarios hasta el momento. Buscamos ser muy precisos. Un saludo a Mario, que nos pidió a partir del episodio de Taylor Swift que le mandáramos un saludo, ¿cómo no? Ahí lo tienes, Mario. Sigue sintonizando Radio Locura 66.6 FM. Gracias. Y también saludos hasta la hermana República del Perú, porque también ahí nos escuchan, nos dejaron la otra vez el comentario. Así es. Entonces, no se olviden que la locura todo. Que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Ese güey iconoclasta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Este es el episodio 40, episodio especial de un artista especial. Hoy nos adentraremos en la figura de la persona más comentada, estudiada y reinterpretada a lo largo de la historia, Jesús. No solo como un personaje religioso, sino como un símbolo profundo que ha marcado la literatura, el arte, las culturas y las creencias de todos los rincones del mundo y quizás del universo. Hablaremos de su vida, pero no solo de la versión que todos conocemos, sino también de esos años perdidos entre los 12 y 30 años, ese periodo misterioso que pocos se atreven a explorar. Además, veremos las similitudes entre Jesucristo y otras figuras mesiánicas de antiguas culturas y analizaremos su legado desde perspectivas poco convencionales. Así que agarren su ponche ya en ese momento y prepárense para escuchar por milésima vez la historia de un hombre o un dios o una figura o un símbolo cultural imponente, para que en esta Navidad puedas comentar con tus familiares las cosas más interesantes y herejes también, como no, mientras cenan y así juntos canten Noche de Paz y se llenen la pinche barriga a la salud del niñito Dios. Esto es un disclaimer de que si no quieren poner a prueba su fe, evidentemente pueden ver otro de nuestros episodios previos y nos veríamos en el siguiente, pero si quieren más información, por supuesto, de esto, quédense. Muy interesante. Para empezar, yo quiero hacer una serie de correlaciones, de vasos comunicantes entre la literatura, los libros, no precisamente la Biblia, que sería el obvio, sino efectos, derivaciones a partir de la historia del Cristo, ¿no? Del Cristo bíblico y variaciones. Voy a mencionar por lo menos 5 grandes obras que tienen que ver con esta figura de Jesús, de Jesucristo. La primera es Narnia. Okay. La segunda es El Señor de los Anillos, de Tolkien, evidentemente. La tercera es el Evangelio según Jesucristo, que ahí lo tienen adelantito, de José Saramago. Después, un fragmento de la última obra de Dostoyevsky, que se llama Los Hermanos Karamazov. Ese capítulo en específico se ha titulado en sí mismo como El Gran Inquisidor. Y por último, un cuento de uno de los más grandes escritores argentinos, Jorge Luis Borges, que se llama Tres versiones de Judas. Pero vamos por partes. Claro, por favor. En cuanto a las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis,
Esta fue publicada, como ustedes sabrán mejor que yo, en medio de los años 50. Es una serie de fantasía, de redención, y donde se opone el bien contra el mal. Cuando esos son los temas, ya podemos entender por qué en general se le ocurrió a Lewis incorporar rasgos de Jesús a sus personajes. Sí. Aslan es el león central, personaje icónico de Narnia, que es más que un solo líder, un guía del pueblo. Es un león bien pinche melenudo. Es una representación, siendo un león bien melenudo, directa de Jesucristo. Él, en la película o en el libro de El león, la bruja y el ropero, la primera parte, publicada en el 50, se sacrifica. Tiene esto claramente un paralelismo con la crucifixión de Jesús. La crucifixión. La crucifixión de Jesús, porque se ofrece como sustituto, ¿no?, de Edmund, quien ha traicionado a sus hermanos. En este acto, Aslan asume totalmente la culpa. Eso es totalmente crístico. Sí, no lo había visto así, Y el castigo también. No solo es yo soy culpable, sino también a mí póngame todo el peso de la ley, de las circunstancias. Y se muestra como un salvador que redime no solo al traidor, sino a todo mundo en Narnia. Sí. Él, por otro lado, y eso es lo más importante, resurge, tiene una resurrección. Y es otro eco evidente, ahora que lo estamos diciendo, de Cristo. Porque está diciendo, como pasa también con el Cristo clásico de la Biblia, que venció a la muerte y venció al mal. Es decir, que no se quedó tieso para siempre el pobre león, sino que volvió aún más melenudo que nunca. Sí. Y entonces, todo el trabajo que está haciendo este gran león no solo es ser el héroe de la historia, sino ser una guía para la identidad de todos los personajes. Busca que todos los niños que están siendo parte de esta aventura, como lectores también incluso, vean en él algo para llevar una vida más plena, ¿no? Obviamente es simbólico, ¿no? Estoy diciendo una cosa muy obvia, es un león, ¿no?, que habla, es sabio. Muchas veces puede haber sabiduría en la naturaleza, y ahí está recuperado también esa parte más terrenal. Pero aparte tiene una pinche voz esota. Sí. Es muy potente la representación de la película en cuanto a su voz también. Y eso coincide con esa profundidad también en los rasgos físicos de un león y también de figuras redentoras. Entonces, cuando pide que abandone Narnia en la última batalla, el último libro, es que trasciendan, que vayan hacia el mundo del país de Aslan. Es decir, los reinos de ese otro cielo, de este león crístico. Y que está más allá, por lo tanto, del tiempo y del espacio terrenal. Narnia ya es un país mágico, ¿no? Básicamente mágico. Y él les pide, en la última parte de la historia, que vayan con él a otro lugar, a un país exterior a Narnia y exterior a la tierra. Entonces es como la realidad de Narnia incluso se queda corta para este león crístico, ¿no? Y además hay que decir que todo esto viene porque Lewis, el autor, se convirtió al cristianismo en algún momento y quiso, decisión creativa, ¿no?, hacer de Aslan no solo una figura que enseña moralidad, sino que igual que Cristo personifica, leonifica el sacrificio, la redención y la promesa de una vida eterna. Entonces, la figura de un león de por sí es muy potente, y meterle todas estas cuestiones de uno de los personajes más difíciles de retomar en una historia me parece muy interesante. Es la primera que estamos viendo, es Las Crónicas de Narnia y Aslan, el gran león Cristo. Ahora, sí, sobre todo porque no tiene esta lectura tan directa, ¿no? Porque hay que ver la figura de Aslan dentro de la historia como también un ser que está reinando ya en ese momento, pero tiene ciertos problemas, lo cual de cierta manera sí es algo simbólico con la Santísima Trinidad, pero no es tan directo justamente por esta representación simbólica de que es un león y que están en guerra y que hay flechas y orcos y no sé qué tanta más. En ese sentido, y brujas, ¿no? Ajá. En ese sentido también es un buen matiz que me acabas de recordar. Él ya es rey, ¿no? Sí. Esa es una pequeña gran diferencia con la figura original de Cristo. Se supone que cuando ya está Jesús, ¿no?, él ya encarna que va a ser el Rex, ¿no?, el rey de reyes, pero no se le es dado inmediatamente, sino hasta el final de su historia.
Y en el caso de Aslan, el león, desde un principio, que lo conocemos, ya es el que manda, ¿no? Pero también sufre su pueblo. Entonces en eso queda muy representado también la figura verdadera de un rey, que es: me están designando a mí todo el poder de llevar a mi gente, pues también tomar esas decisiones pesan, ¿no? Sí, no, claro. No implican solamente mis gustitos, ¿no? Entonces también eso también está variando, pero se integra bien. Pasando entonces ahora al Señor de los Anillos, una saga muchísimo más conocida, una trilogía publicada igual entre los años 50, 54 y 55 por Tolkien, ¿no? La temática aquí es luchar contra la corrupción del alma, de los deseos, el sacrificio y la humildad. De nueva cuenta, estos tópicos se van a repetir en casi todas las maneras en las cuales se retome los rasgos, el símbolo o las ideas de Cristo, ¿no? De Jesús. En la mitología de Tolkien, el mal no está representado como una fuerza externa, así en el aire, etérea, sino que es una corrupción que acecha en el corazón de todos los seres, inclusive los que no son seres humanos como tal, ¿no? Y eso te parece completamente al pecado en medio de la tradición cristiana. Sí. Cuando Frodo, ya sabemos quién es Frodo, ¿no? El que lleva el castillo, el mayor fan de Plastilina Mosh. el que lleva al castillo el anillo único, toma este camino, se prefigura muy bien, o ustedes podrán encontrarlo ahora, un Vía Crucis, ¿no? Va a sufrir todo este recorrido. La diferencia es que él lo hace acompañado, ¿no? De uno de los personajes más enternecedores y también un poco perturbadores del Señor de los Anillos, que es Sam, ¿no? Sí. Porque una de las escenas que yo recuerdo más potentemente, que es con respecto a Sam, es cuando él le dice: maestro, amo, yo no puedo llevar el anillo, usted tiene toda la razón, maestro Frodo, amo Frodo, pero yo puedo llevarlo a usted, ¿no? Entonces es de nuevo la parte del humano más cercano al que se está sacrificando, o el ser más cercano al que se está sacrificando, es: yo sé que no tengo esa misión, pero sí te puedo ayudar a ti y tú haces tu trabajo. Mi misión es ayudarte en tu misión. Entonces es como un discípulo en realidad. Sí, es una figura paralela igual de los discípulos que veremos o que ya conocemos, ¿no? Desde la Biblia, desde lo canónico. Es un viaje de sufrimiento, obviamente, de soledad, de sacrificio, de heridas. También lo hieren con un arma, ¿no? En el camino buscan salvarlo. Hay una intervención ahí medio mágica, y este sufrimiento hace que esté evitando que se corrompa todo el mundo una vez más. Pero lo más importante de Frodo es que la misión, el aceptar su misión de llevar este anillo único hasta la fragua, es una decisión voluntaria. No se le imponen. Es algo que está destinado a hacer si él lo toma. No sus familiares, no Gandalf, no nadie más, sino él, una persona mínima, ¿no? Dentro de la comunidad. Y es un paralelismo claro a la figura de Jesús como un siervo, ¿no? Un hijo de vecina, un hijo de carpintero, sí, ¿no? sí, sí. Que sufre, ¿no? Que está sufriendo por los demás, que asume eso por voluntad propia, al menos desde la visión clásica. Pero lo interesante es que no es la única figura dentro del Señor de los Anillos que tiene paralelismos o rasgos recuperados de Jesús, porque Gandalf también tiene esta figura mesiánica, porque él muere y resurge, ¿no? Él es primero Gandalf, el gris, que vivió 1500 años más o menos, y de repente en un enfrentamiento con un demonio, ¿no? De fuego, muy simbólico, la purificación de un demonio de fuego. Para vencerlo tiene que también el desplazarse hacia la oscuridad de un abismo para vencer al fuego encarnado, más bien demonizándolo, y regresa inesperadamente, pero de manera prístina, nunca mejor dicho, completamente blanco, Gandalf el blanco, después de vencer al Balrog, que es este personaje de fuego, y es de nuevo Cristo en este mundo del Señor de los Anillos, que hace un comeback, ¿no? A la vida, una resurrección, y llega a ayudar a lo que falta de la misión, ¿no? Entonces cuando Cristo vuelve en la versión clásica de la Biblia, llega para darles una última lección y acompañamiento a sus discípulos, ¿no? Por tantos días, es como, pues ya lo vieron, se logró, vencimos al mal, a la muerte, que es más difícil,
y sigamos esparciendo esta idea, ¿no? Esta buena ondita. Y su renovación, y es un mayor poder para guiar a los demás en Gandalf, cambiando de gris a blanco. Pero falta un personaje también primordial, que es Aragorn. Y él es la representación de la parte que es rey, Cristo rey, porque es, por un lado, referencia a Cristo rey en el Apocalipsis, que va a volver ya como el que resuelve, ¿no? Porque ya tomó posesión, pone el orden donde tiene que estar, trae justicia. Y en ese sentido, todas estas figuras están separadas de lo que en Cristo se junta, ¿no? Sí. Creo que es mucho más manejable. Cuando llegue a Dostoyevsky haré un apunte respecto a cómo manejar este personaje tan complejo, tan nutrido como Jesús. Si lo divides, pues puedes hacer muchas cosas, y más si eres Tolkien, ¿no? Sí. Con un Frodo que representa lo mínimo de los seres vivos, en tanto su tamaño, sus dimensiones, su fuerza, pero con mucho corazón y voluntad. Si eres Gandalf, la cuestión mágica, los milagros, retornar después de la muerte. Y si eres Aragorn, el liderazgo, ¿no? Poner justicia, la balanza del que manda, pero con peso también, ¿no? Sí. Con sacrificio. Y eso es muy interesante porque en El Señor de los Anillos, ya lo dicen desde los títulos, ustedes lo pueden ver en las películas, lo tienen que recordar, lo sabrán mejor que yo. Todo lo que se vive es un esfuerzo, sí, con base en Cristo, pero repartido en muchas personas, en muchos personajes. Y creo que también en eso reside mucho de la gracia y de las virtudes de esta gran historia, que es extensa, la trilogía del Señor de los Anillos, pero tiene mucho de ese arraigo de Tolkien, también siendo un cristiano, ¿no? Un creyente de Cristo, en medio de un país, pues, protestante, ¿no? Sí. Pero del Señor de los Anillos no pierdan esa oportunidad de volver a reinterpretar y tocar a Frodo, a Aragorn y a Gandalf desde los ojos de Cristo, digamos, más o menos. Ahora llegamos al Evangelio según Jesucristo, de Saramago, en 90s, ¿no? 91, publicado. Y aquí tiene, obviamente, como temáticas la religión, la humanidad y el cuestionamiento permanente. Saramago va a ser la presentación en esta novela de cuál sería la versión de Cristo si contara su propia historia. Sí. No que la cuente Mateo, no que la cuente alguien más, que San Pablo. Te la cuenta el que fue a la fiesta, no el que vio las fotos en Instagram. Exactamente. No el que tomó las fotos, ¿no? Es muy significativo porque pues muchos empezaron a señalar a Saramago de cómo te atreves a poner las palabras de Cristo para que cuente su propia historia. Sí. Pero justo es lo que estamos buscando empezar a señalar, que esa figura tan importante no tiene por qué estar excluida de cosas muy humanas. Sí es justo el mensaje que tiene también como parte de su intervención simbólica, histórica o paralelismo, ¿no? Entonces desmonta la figura de Cristo como alguien que ya tenía todo dominado, que ya estaba todo claro en sus propósitos, que era así como el rey de la película, desde un principio soy el protagonista, como en Tenet. No. Y está lleno de dudas. Es un Jesús que está dubitativo, pero hasta la médula, que tiene miedo y que tiene muchas contradicciones. Él no es solamente el Hijo de Dios, sino que es un ser humano consciente del peso de su destino. Se parece mucho, por ejemplo, a Aquiles, en ese sentido, desde los griegos, la figura del héroe que si participa en la historia va a volverse el héroe griego, histórico, el que recuerden para siempre, eres como Aquiles, eres valiente, eres entregado. Lo sabe, Jesús Sí. lo sabe, pero no sabe por qué le ha destinado eso a su padre, ¿no? O la vida, o el universo. Y siente mucha pena por todas las cuestiones de masacre a los inocentes que creerán en él. La complejidad también está muy bien planteada aquí de su relación con María Magdalena y las cuestiones pasionales de enamoramiento, de dejarle también un legado específicamente a ella, en tanto pareja, en tanto camarada, al mismo nivel, de humano a humana. Y es los cuestionamientos al plan divino, de ahora sí como, papá, yo no quiero quedarme con la empresa, yo quiero dedicarme a otra cosa, de Cristo, que hacen que volvamos, si es que no lo hemos hecho alguna vez, a plantearnos la idea de que Cristo no solamente es la gran superestrella del cielo, sino que es un humano, ¿no? Es un ser que encarnó y
creo que estos cuestionamientos Saramago siempre los estuvo haciendo en su obra, pero aquí pues por supuesto por excelencia. Es en ese sentido también que pone a Dios, que en esta obra es un ser autoritario, el Padre autoritario, el del Antiguo Testamento, hablándole a Cristo. Y que toma a Cristo como un peón para luchar contra el diablo. Sí. Esa figura de ver que el Rey en el cielo, no el Padre, va a mover una pieza en la tierra, en el tablero, es potente, es muy, pues algunos dirían, wow, eso como que no está bien por la Trinidad y demás cosas. Simón. Pero, por otro lado, el diablo se presenta como una figura casi que tiene compasión por Cristo. Porque le dice literalmente, brother, yo caí también del cielo, ¿no? Sí. Yo era Luzbel, ahora soy Lucifer. Y en ese sentido, te entiendo, ¿no? Porque pues, tampoco entiendo por qué está todo destinado así, por qué el plan de Dios es así, God's plan, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Y entonces empieza a ser un triángulo de cuestionamientos y de relaciones, de identificaciones y de rechazos entre el diablo, Cristo y Dios Padre. Y el cuestionamiento explícito es, ¿Dios verdaderamente es amoroso si le exige a su propio Hijo sacrificarse para que se vuelva aún más poderoso el Padre? Digo, si crees en la Santísima Trinidad, esos cuestionamientos no tienen sentido. Pero visto con ojos convencionales, tú dices, pues ¿por qué tendría que ser así? Tiene cierta ¿no? lógica, sí, el cuestionarse eso. Entonces, todo aquí, en Saramago y en toda su obra, por supuesto aquí exclusivamente con Jesucristo, necesitamos ser más críticos, a su parecer, de su sacrificio, aunque es importantísimo para la salvación de toda la humanidad, también puede verse como una imposición, ¿no? Desde arriba, desde el jefazo, ¿no? Y va a ser problemas de esto, va a ser problemáticas de esto, cuestionamientos y demás, que no solo afectan a la divinidad, sino que está aquí en la tierra como cualquier hijo de vecino. Y una de las frases que me gustaría regalarles de Saramago antes de pasar a Dostoyevsky es, en esta novela, la siguiente: ¿por qué fue posible que yo surgiera del entorno donde surgí como hombre, ¿no? Como ser humano? Y se responde desde el cielo, según entiendo: si un rey puede hacer hijos carpinteros, un carpintero debe poder hacer hijos reyes. Por la decisión de que José es el padre putativo, ¿no? Sí. Ahora llegamos a la parte más potente, a mi parecer, que es Fyodor Dostoyevsky, con el capítulo El Gran Inquisidor de los hermanos Karamazov. Es una novela del siglo XIX, no importa la época, sigue siendo igual de chingona. Aquí las temáticas son el poder, la libertad y la fe. ¿Qué cuenta básicamente en este capítulo de la novelota grandísima de Dostoyevsky? Es una segunda venida de Cristo a la tierra, donde llega a Sevilla, en España, en tiempos donde ficcionalmente está la Inquisición a diestra y siniestra, pepenando gente, ¿no? Por herejes, por magos, por brujas, por lo que sea. Sí. Cristo llega a esta ciudad, en Sevilla, y de manera inmediata, después de estar haciendo algunos milagros frente a literalmente su pueblo, ¿no? Lo detienen. Y el motivo, la causa, razón, es porque está interfiriendo con la labor de la iglesia. Entonces el Gran Inquisidor es el mandamás de la Inquisición, obviamente. De repente empieza a haber bullicio, se acerca y dice: me detienen a este chavo que anda haciendo desorden público, en pocas palabras, ¿no? Lo lleva a la celda y esto es un diálogo entre el Gran Inquisidor y Cristo. ¿Qué le dice el Gran Inquisidor? Que es prácticamente el único que habla. Cristo no dice palabra, Jesús no dice palabra ahí. Es: a ver, tú ya te fuiste, entonces sí, dijiste que ibas a volver, pero dejaste las cosas incompletas. Nosotros, como parte de la iglesia, ya subsanamos tus errores. ¿Cuáles son tus errores? Cuando estuviste en penitencia, en cuaresma, cuando estuviste en el desierto, fuiste tentado 3 veces. Una es, obviamente, convertir las piedras en pan. La otra es lanzarte al vacío desde un templo. Y la última, reinar sobre todos los reinos aquí en la tierra. ¿Quién te hizo esas propuestas, esas tentaciones? El diablo, ¿no? Entonces, según el inquisidor, Jesús debió de haber priorizado, en el caso de convertir las piedras en pan, para satisfacer las necesidades básicas, es decir, que si hubiera pan para todos. Y cuando Cristo dice: no voy a hacer eso,
dejó, de acuerdo al gran inquisidor, a la humanidad en medio de la miseria espiritual y física. Después, Verga. lanzarse del templo es como, aviéntate, carnal, y si tú eres el Hijo de Dios, los ángeles te van a capturar, ¿no? No permitirán que choques contra el piso. Y eso demostraría frente al público, frente a la gente, que verdaderamente eres poderoso, que tienes trato especial, ¿no? Pero él dijo, no, yo no puedo hacer eso porque no necesito que la gente crea con espectáculos mi mensaje, ¿no? Sí. No quiero ser espectacular, quiero ser profundo, es lo que se dice en ese sentido. El gran inquisidor le dice, bueno, al no hacer eso, no les diste pruebas intangibles, totales a tu pueblo, ¿no? Tenemos que haber remediado eso. Y la última prueba, la última tentación es que lo sube hasta un monte, el diablo a Jesús, y le dice, quédate aquí y yo te daré todo el control de esto. Trabaja conmigo, únete a mí, como en muchas películas, Sí. ¿no? Políticamente, directamente. Y cuando Jesús dice, mi reino no es de esta tierra, es el de los cielos, según el gran inquisidor, dejó a la humanidad completamente a merced del caos. Este argumento, que solamente hay un gobierno divino y no un gobierno en la tierra, es lo que la iglesia, de acuerdo al gran inquisidor, es, pues no es cierto, necesitamos también que gobiernen acá. Entonces, lo interesante de este enfrentamiento, de este diálogo, de estas nuevas cuestiones para Jesús en la tierra, es que no cumplió bien su trabajo de acuerdo a la iglesia, que le faltaron rematar todas sus ideas, y que ellos son los verdaderamente sacrificados porque dicen, el pueblo necesita orden, el pueblo necesita pruebas fehacientes, el pueblo necesita comida. Si tú no se las diste porque les prometiste algo más, los dejaste a su libre albedrío. Eso está bien de acuerdo a la iglesia, de acuerdo en general, pero no puede terminar de cuajar. Necesitan orden, necesitan ser rebaño tal cual. ¿Quién va a ser ese pastor? No tú, nosotros, la iglesia. Y ante todo le dice, pero respóndeme algo, dime algo, Jesús, ¿no? Ya estás aquí, sí, tienes todo el poder, tienes verdaderamente esa divinidad. ¿Por qué no me dices si estoy bien, si estoy mal? ¿O qué pasa? ¿Para qué volviste? Nomás nos estorbas. Sí. Y Jesús, el acto que hace para rematar esta historia es, en silencio, se para y le da un beso donde demuestra que su mensaje nunca fue ni será por imposición, sino es un beso que simboliza el perdón silencioso. Su mensaje no es de imposición, sino de amor y de redención, de rendirte frente a la situación para ir más allá. Creo que si ustedes tienen alguna oportunidad, y esa es una de las cosas que yo diría tajantemente, que lean no toda la novela, solo ese capitulito de unas 20 páginas, les puede cambiar completamente la vida, o por lo menos ese día, de manera reflexiva, qué es la fe, qué es el amor, qué es la entrega, qué es nuevas oportunidades, qué es todo, ¿no? Sí. Está potentísima. Creo que es de las mejores recomendaciones que haré en toda la historia del podcast, ¿no? Entonces, Sí. déjenme rematar solo con una más y seguimos avanzando. 3 versiones de Judas de Jorge Luis Borges, que está incluido en Ficciones, uno de los mejores libros de este autor. Ahí la temática es la traición, la redención y las paradojas en la teología. Borges aquí presenta por medio de un investigador ficcional que no sé qué, que no sé cuándo, que en realidad quizás Cristo no es Cristo, tiene varias versiones, y una es que Judas sería la representación del sacrificio supremo. Es como, yo asumo frente al mundo que te tengo que traicionar, es mi misión. Sí. Soy la parte más representativa de lo que es articular una traición, y sin mi pieza no puede funcionar. Es entonces un héroe, de acuerdo a esta versión, Judas, en la historia cristiana. Y por lo tanto su acto fue el acto más puro, porque se dejó condenar eternamente para que Dios cumpliera su plan. Ese sacrificio, según se puede entender, trasciende o podría trascender al de Jesús, ¿no? Es más importante la traición que la crucifixión en ese sentido. Bastante potente, ¿no? Sí. La segunda es que Judas es la encarnación de un mal necesario. En ese sentido, Judas es como la sombra de Cristo. Así como debe de haber la luz, la iluminación, el camino hacia arriba, debe de haber el camino hacia abajo, hacia las profundidades.
Judas representa esa sombra, ese hundirse. Si no hay traición, no habría cruz ni salvación. Son opuestos complementarios. Es el más necesario mal, en la segunda versión, Judas. Pero la más potente y que es la que hace que traiga este cuento, literalmente, es Judas como un avatar de Dios, como una variación de Dios. La versión más radical que plantea este cuento fue que Judas en realidad fue Dios mismo, encarnado para experimentar la condenación más absoluta. Esto convierte su traición en un acto de amor infinito, pues Dios se entregó tanto a la redención como al pecado. En otras palabras, si tú eres el Hijo de Dios y vienes aquí a cumplir un plan, ¿qué más sacrificio puede ser que te vuelvas la figura, el símbolo, el personaje más denostado, quiero decir, apabullado de la infamia? Sí. Judas es sinónimo de maldad, de traición, de lo peor. Si él fuera Dios, de acuerdo a esta última versión, que él fuera el verdadero Cristo, es un sacrificio aún más grande y absoluto históricamente en cómo se recuerda a comparación de el que es el referente que conocemos más, ¿no? Cristo Jesús. Entonces, estas tres versiones no solo enriquecen la figura de Judas, es lo que quiero decir, sino que también cuestionan la naturaleza del sacrificio de Jesús y invitan a considerar qué tan complejo es, o fue, o sigue siendo, o será el plan de Dios. Y que existe, por lo tanto, una paradoja en la maldad. La necesidad de que haya un mal para que exista el bien, de opuestos, ¿no? Cada una de estas historias, Jesús es no solo una figura religiosa, sino es una pregunta eterna. Eso, un cuestionamiento. Y eso también aplica para Aslan de Narnia, para Frodo, para Gandalf, todas las que he dicho, y exploran todas estas tensiones entre sacrificarse y rendirte, libertad, destino, libre albedrío, y por supuesto en el Gran Inquisidor, pues Jesús es el silencio que se opone al poder, también el beso que desenmaraña el miedo a la libertad. En Saramago, en su obra del Evangelio según Jesucristo, es un hombre totalmente nervioso y dubitativo, con mucha culpa, y que no solo va a cargar la cruz, sino que también es la sombra del plan divino. Y por otro lado, con Borges, pues rematemos estas ideas, es un juego de espejos. ¿Quién es quién? ¿Hasta dónde llegan sus acciones? ¿Hasta dónde se necesitan entre sí? ¿Hasta dónde son completamente opuestos para el plan de Dios? Todo esto nos lleva, por lo menos desde la literatura en estos casos, a que la figura de Cristo, y permítame decir lo que iba a decir con respecto a Dostoyevsky, es tomar el personaje de Cristo, de Jesucristo, fuera de la Biblia o fuera de los otros relatos que tú ahondarás en un rato, es dificilísimo porque es la figura, por lo menos en Jesús, de la cosa más noble que se puede contar. Claro. Entonces, la mayor inocencia, la mayor entrega, la mayor rendición humana es muy difícil para contar historias. Es como, bueno, si ya está todo resuelto, si ya está completamente pleno, ¿qué voy a contar que evolucione en su historia, ¿no? ¿Qué va a dejarnos? Pues tiene que haber sacrificio, ¿no? Y sobre todo desde este punto de vista de lo cultural, las interferencias incluso de autores sobre las palabras o la historia de Jesús o de Cristo, que ahorita veremos que hay una diferencia. Realmente para mí es muy interesante el hecho de que es una historia que tiende a ser muy universal, ¿no? Dentro de toda es decir, es una narrativa que tiende a ser muy universal dentro de la historia. En un rato ahondaremos en el por qué, ¿no? Porque históricamente también tiene bastante trasfondo, pero el hecho de que sea algo universal, que todos puedan entender esto de que una redención que es absoluta y que hay un amor absoluto y que hay un reino absoluto de las cosas y que hay también un mal absoluto. O sea, realmente toda esta historia es, yo diría que por excelencia, la historia en la que se habla acerca de esos universales, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa de alguna manera, pero siempre necesita un hilo conductor y ese hilo conductor necesita ser un elegido, ¿no? Un elegido, claro, dentro de todo este plan
porque de cierta manera necesita ser esa singularidad, como la singularidad de los hoyos negros, que realmente nadie entiende, nadie puede saber qué es lo que hay más allá, y esta singularidad es la que de repente mueve todas las narrativas que son contingentes a todo lo que él está intentando hacer, porque realmente ni siquiera dentro de la Biblia a veces se encuentra, digo, en los eventos canónicos, se encuentra mucho la figura de un Jesucristo que incluso también llega a dudar, pero siempre sale avante con estas dudas porque tiene el apoyo de Papi Señor Dios. Claro. Y al tener estas tomas alternativas acerca de esta historia, sí se empieza a sospechar que dentro de esta historia hay todavía mucho que decir con respecto a que nosotros culturalmente siempre nos vemos reflejados dentro de toda esta historia, porque de alguna manera también nos contiene en el sentido canónico y en el sentido no canónico, ¿no? Porque estamos hablando de el destino de la humanidad, ¿no? Claro, entonces como cierre de esta parte literaria de Vasos Comunicantes, todas estas versiones que yo cité no son las únicas, pero me parecen muy representativas. Hay un eco que no se apaga en esta historia, esto del universal, específicamente un enigma, ¿no? El divino misterio, ¿no? De un pan que no se termina de convertir en piedra, porque el pan representa pues eso de nutrir, pero el espíritu, ¿no? Y piedra pues es que ya fuera una lápida nada más Cristo, y no lo es, ¿no? No lo es. Jesucristo no es solamente un referente muerto, sí. Vuelve justamente a la vida en otro sentido. Por eso es el amor que no se rinde también, de acuerdo a estas versiones, y de una cruz que se sigue transformando, ¿no? Que nos desafía desde la parte que creo, que siento, que puedo interrogar, que quiero interrogar, y sobre todo que quiero aplicar en mi vida, en mi arte, en mi literatura, en mis relaciones respecto a este amor, la cruz y las transformaciones de lo inerte a lo vivo. Y como mi último comentario en esta parte, siento que justamente es me recuerda mucho al chiste de Bill Hicks cuando dice: ustedes creen que cuando Jesucristo venga la segunda vez va a querer ver una cruz. Y para mí es justamente todo esto que está en la literatura, como nosotros somos tan proclives a interpretar las cosas porque somos seres interpretativos. El cerebro y la cultura está hecha para reinterpretar y reinterpretar las cosas, cubrir vacíos. Sí, y de cierta manera pues de una historia que tiene 2000 años, y ahorita hablaremos que tiene un poquito más, realmente hay muchos vacíos que nosotros hemos llenado dentro de todo esto. Y por ejemplo de repente pareciera, es una crítica algo ácida, ¿no? En el sentido de cómo es que Jesucristo es representado por una cruz que es literalmente el instrumento de su muerte, ¿no? Pero también significa, él lo resignifica con este pedo de empoderarse, de resurgir justamente de entre los muertos por esto. Y pues nosotros realmente llevándolo como un símbolo, o la gente que cree, claro, y sobre todo los cristianos o católicos, de cierta manera todas las representaciones que tenemos de Jesucristo sí tienen que ver más con su misión, pero de cierta manera no hay algo muy claro en cómo es que Jesucristo realmente sería representado después de todo lo que ha vivido, que son estos 33 años en los eventos canónicos, sobre la cruz, ¿no? Pero esto termina siendo uno de los símbolos más potentes que a final de cuentas él, como un ser humano, como el ser humano del que habla Saramago, ¿no? O del que se encuentra en otro tipo de literatura donde es un Jesús más humano, estoy muy seguro de que dentro de su lógica no cabría tanto el hecho de que fuera representado por una cruz, ¿no? Y esas son las cosas que enriquecen bastante. Es una interrogación permanente hasta que haya un segundo advenimiento de su figura, de su persona, de su ser y de su mensaje también. Que ya vimos que a veces resulta un poco mal, ¿no? De acuerdo a Dostoyevsky, que es como, tú no nos sirves aquí, nos sirves en el cielo, ¿no? Sí, pero bueno, claro. Es muy, muy interesante, y obviamente seguiremos ahorita, pasaremos otras temáticas, otros abordajes, pero desde luego quiero que quede claro también, obviamente, que esto no va a quedar cerrado con este episodio, ¿no? Es la apertura total. Por supuesto. Y así es como le damos justamente inicio a esta parte donde vamos a hablar acerca de las dos representaciones históricas de lo que es Jesús, que es el Jesucristo, que es Cristo, que es la figura central del cristianismo, del catolicismo,
y que mezcla acontecimientos históricos que son totalmente fundamentados en textos históricos, pero también con interpretaciones teológicas. Y esto lo digo rápidamente, los judíos son la primera religión que arropa las enseñanzas de Jesucristo. Claro. Como si fuera realmente, no un Mesías, sino un elegido para traer un mensaje del cual ellos estaban esperando. Ya digo, la gente que sea entendida dentro de la teología y todo esto, sabrán que los judíos, a final de cuentas, no terminan por aceptar el hecho de que la figura de Jesucristo sea el Hijo de Dios. Pero en un principio evidentemente son la primera religión que lo arropa y arropa su mensaje, ¿no? Claro. Este es el Jesucristo, el Jesucristo en el que la gente cristiana y católica cree. Claro. Y por supuesto también está el Jesús histórico. Es un personaje que se llama y es conocido como Jesús de Nazaret, que nosotros evidentemente siempre lo vamos a tomar como si fuera el mismo, porque de cierta manera dentro de todos estos 2000 años de interferencias siempre se habla de que Jesús de Nazaret y Jesucristo es la misma persona, pero hay ciertas pruebas históricas de que esto pudiera no ser así. Jesús de Nazaret es alguien que puedes ir a buscar en los papiros, y obviamente si hablas hebreo antiguo o arameo o griego, te vas a encontrar libros donde hablen de esto, ¿no? Son rastros arqueológicos también. Y es la persona de la que más se ha escrito y se ha hablado y comentado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí, un enorme referente. Pero esta persona de la que les estamos hablando es literalmente un hombre que se puede fundamentar su existencia a través de rastros arqueológicos y textuales antiguos, ¿no? Su nombre tal cual es Yeshua ben Yosef, es decir, el Jesús, ¿no? Traducido Jesús, hijo de José. Sabemos que nació este Jesús histórico, Yeshua ben Yosef, en tiempos de Octavio Augusto. Así es. Lo cual es un periodo más o menos que coincide con el año cero de nuestra era. Y también que muere en tiempos de Tiberio, el cual también se relata en los eventos canónicos. Hay un testimonio escrito en el cual Tácito refiere a Yeshua ben Yosef en una crítica al gobierno de Nerón. Entonces, de cierta manera, ahí él ni siquiera está pensando en la divinidad de Jesucristo, ni mucho menos, y es por eso que mucha gente realmente cree que este Jesús es diferente al otro Jesús, porque sí, aquí la figura de Yeshua ben Yosef es la de un verdadero revolucionario. Es decir, algo así como un Che Guevara de ese momento. Pongamos. En el que él empieza a causar revueltas, y en su crítica al gobierno de Nerón, aquí Tácito lo que está diciendo es como: oye, Nerón, no mames, es que con todo este pedo de que este güey está armando un desmadre, tú no estás haciendo nada, brother, ¿no? Entonces, de cierta manera lo está refiriendo, y pues todos, según en los textos, es como: ¿por qué estaría mintiendo Tácito cuando, o sea, acerca de Jesús? Si él no cree nada de eso, ¿no? Si es un romano como tal. Ni siquiera lo está refiriendo como: es que hay un güey que vuela por los cielos y camina por las aguas. No, sí, simplemente como: hay un güey que la está armando de pedo y tú no estás haciendo nada, ¿no? Sí. Tomando en cuenta estas dos aristas de lo que es Jesús y Jesucristo, todo esto se divide en lo que serían los eventos canónicos y los textos apócrifos. Los textos canónicos evidentemente es lo que conocemos con la Biblia, que hay varias Biblias, hay varias versiones, no nos vamos a detener tanto en eso, pero básicamente para el cristianismo todo esto inicia en el siglo III, en el Concilio de Nicea. Una reunión ahí que dijeron: ¿qué dejamos dentro? ¿Qué dejamos fuera? ¿Qué chingada madre vamos a creer el resto de la humanidad? Sí. Porque también esto, evidentemente, yo como una crítica de una persona que no cree en esta religión, yo no soy adepto a esta religión, pero totalmente es tomar en cuenta que esto forma parte de una crítica en cuestión de la relación iglesia-estado, ¿no? El poder y la creencia. El Concilio de Nicea se toma porque se empieza a definir cuál va a ser esta relación entre iglesia y estado, porque el cristianismo ya estaba muy patente en el siglo III, ¿no? De cierta manera, lo único que quieren es realmente definir cuál va a ser la divinidad de Jesús, cómo la van a tomar. Y hay un pequeño problema aquí, porque hay tantas cosas que se hablan sobre esta figura de este Jesús histórico, o Jesucristo, como lo quieran ver. Ellos lo estaban viendo como una sola persona. Hasta ese momento es cuando se divide, pero quieren saber qué es lo que vamos a nosotros disponer de la divinidad de Jesús, de lo que se habla, ¿no? De lo que hay datos que este personaje hizo, ¿no?
Chéquele bien, ahí están las pruebas, qué vamos a tomar y qué vamos a tirar. Claro, porque de repente hay algunas cosas como de, es que este milagro fue innecesario. Es que estas cosas no tenían tanto que ver con su misión en la tierra. Entonces, como para qué lo incluiríamos ahí. Luego llegan cosas un poquito ya más picky, que es como de, este libro realmente fue inspiración de la Santísima Trinidad, o simplemente lo escribió alguien como en un sentido de perpetuar una ficción. No lo sabemos, ¿no? Pues Entonces, sí, se pusieron a hacer trabajo de edición, literal, básicamente. sí. Es como tenemos estos papiros, estos documentos, ¿qué cortamos? Sí. ¿No? Sí. Y todo esto se da, como ya les había dicho, por la relación, la que se intenta definir de una manera ya muy clara cuál es la situación iglesia-estado. Todo comenzado por este cabroncísimo güey que se llamaba Constantino, que de cierta manera también era un maldito genocida, hijo de la chingada, romano. Este güey, tras una importante victoria que era algo así como de la batalla del 5 de mayo, algo así como, no mames, va a estar bien cabrón, tiene una visión reveladora sobre Cristo una vez obtenida la victoria, donde ve en el cielo una inscripción que dice, en este signo vencerás. ¿Y así cuál es. era ese signo? La cruz cristiana. Que ese talismán, que esa figura era el camino. Así es como Roma empieza a aceptar el cristianismo, lo cual en términos históricos es bien absurdo, porque fueron los romanos de cierta manera los que le dan muerte a Jesús, y después 3 siglos, llegas tarde, 3 siglos tarde. Llega 3 siglos después, ya lo están venerando, ¿no? Entonces esto es algo por demás un poco ilógico, pero pues la historia está plagada. Son las paradojas, además de que recordar que Roma duró mucho tiempo, ¿no? Fue un imperio de largo rato. Sí, y como ya había tocado justo esta arista, aquí se empiezan a argumentar cosas como la relación entre Jesucristo y Dios Padre. ¿Por qué? Porque de cierta manera es como de, algunos empiezan a pensar y quieren dejar dentro de la Biblia, pues es que Jesucristo es Dios Padre encarnado. Y otras personas dirán, no, Jesucristo es un humano que es literalmente el Hijo de Dios hecho carne. Correcto. No es lo mismo. Y dentro de toda esta ecuación, evidentemente habrá personas también que digan, es que son 3 niveles del mismo, no como la Santísima Trinidad que lo conocemos. En triángulo. Ajá, la Santísima Trinidad. Sino que, sí, en triángulo, sino que es algo vertical. Es Dios Padre trae a Jesucristo, y Jesucristo puede hacer uso de todas las cualidades del Espíritu Santo para traer este mensaje a la tierra. Nepo baby. Un Nepo baby, exactamente. Del mensaje, del uso, de amor, o como quieran. Entonces se empiezan a hacer de pedo aquí estos güeyes, porque es como de, güey, ¿cuál es la naturaleza de Jesucristo? Porque este texto dice esto y este otro texto dice esta cosa. Entonces se termina aceptando que Jesucristo, aquí en el Concilio de Nicea, Jesucristo tiene la misma sustancia del Padre, es de la misma naturaleza de Dios, y es así como llega hasta nuestros días esta concepción de que es la Santísima Trinidad, que esto es un triángulo, que no es ninguno más que otro, sino que cada quien tiene su función, ¿no? De tal palo, tal astilla. Pero justamente lo interesante para mí de ponerlos sobre debate en este sentido es, en algún momento esto no fue así, ¿no? En algún momento hay textos que respaldan también otro tipo de opiniones acerca de que Jesucristo era un ser humano común y corriente, pero que venía enviado por el Dios Padre, ¿no? Todo esto se define dentro de los libros que se hacen llamar canónicos, ¿no? Que son estos 66, 73, 72 libros, que dependiendo la versión que se tenga de la Biblia en la casa y también a qué tipo de iglesia se pertenezca, son eventos canónicos, de los cuales incluso también hay unos debates de que no, es que hay 4 libros que no deberían estar acá, y que este güey clarísimamente dijo, yo no me inspiré con el Espíritu Santo, pero me quería contar esta historia. En fin, todo un desmadre. Pero todos estos libros que no llegan a formar parte de esta Biblia, que literalmente es como una biblioteca, son libros y libros y libros, es la compilación de muchos libros, se llaman libros deuterocanónicos o apócrifos. Estos son libros que para ellos no cumplían este tipo de cualidades para poder estar dentro de los libros evangélicos, digamos, que son no inspirados por Dios. Son libros apócrifos, no tienen valor sagrado, son libros apócrifos, dan pie a enseñanzas de falsas doctrinas, son libros apócrifos. La oración por los muertos, son libros apócrifos. El purgatorio y indulgencias y hechicería también, que son
libros apócrifos que hablan acerca de todas estas cosas. Lo que quiero decir es, dentro de todos estos libros apócrifos, de los cuales la iglesia obviamente los tienen en sus manitas, ellos dicen, no, este pedo yo siento que nos va a causar muchos problemas. Dentro de estos textos apócrifos, y eso es a lo que quiero llegar, ¿qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que se cuenta dentro de algunos de estos textos la carnita apócrifos? Vamos a empezar con uno de los textos sobre los que creen los ebionitas. Los ebionitas sostenían que Jesús, que por cierto, dato curioso, Isaac Newton era ebionita, y de hecho también Isaac Newton va a cumplir años luz el 25 de diciembre, porque él también que ya está muerto, pero el 25 de diciembre él también es su fecha de cumpleaños, y Isaac Newton era ebionita, que es evidentemente un ala de todas estas creencias. Sostenían los ebionitas que Jesús era un simple mortal, que era más un humano revolucionario que el Hijo de Dios, como un Che Guevara, pero que de cierta manera es como de, sí está más iluminado que nosotros, lo vamos a seguir, pero él no es más que un ser humano. O sea, es lo mejor que tenemos, pero sí, es lo que tenemos. Sí, así es. Otro texto apócrifo que dice algunas cosas aquí como de, oye, qué pedo, no mames, es algo muy cabrón, que es la venganza del pueblo hacia la muerte de Jesús, que es la destrucción de Jerusalén. Esto realmente existió dentro de los libros de historia. Se sabe que Jerusalén fue destruida, pero dentro de estos textos se dice que la causa de la destrucción de Jerusalén fue que realmente la gente tomó represalias contra el gobierno y destruyó Jerusalén porque habían matado a Jesucristo. Esto evidentemente no lo van a encontrar en la Biblia, y este evangelio lo conocen como el evangelio de la venganza del Salvador. Wow, qué y incluso en estos textos se dice que Poncio Pilatos también termina muriendo en la cárcel justamente por esta causa, por la venganza del Salvador. Como un contralinchamiento, ¿no? Sí. Otro tipo de cosas que ya son un poquito ya más sensibles para las personas creyentes, tápense los oídos, es acerca del destino del prepucio de Jesús. Porque recordemos que dentro de la tradición judía, a los 8 días, cuando acabas de nacer, literalmente cuando tienes 8 días de edad, hacen este pequeño corte que le llaman circuncisión en el área genital. Y pues este pellejito, pues simplemente ya se deshace uno de él, literalmente, de su cuerpo, ¿no? Pero en el caso de Jesucristo, o de Jesús más bien, esto fue guardado en un recipiente de nardo, su prepucio. Y tiene cierta conexión con los eventos evangélicos, porque hay una parte donde María Magdalena unta el cabello de Jesús junto con el lavado de pies y todo esto. Así es. Y en este evangelio, que dejan fuera de los eventos canónicos literalmente, ella le unta el aceite de este recipiente que contenía su prepucio de nardo en el cabello. Entonces ellos dijeron como, ¡iu! ¿No? ¿Cómo va a ser eso, güey? ¿No? ¡Qué pinche asco, güey! ¿Cómo el Salvador se va a ungir cosas que venían de su cuerpo de hace, aparte de 30 años? No mames. ¿Qué asco? O sea, lo pusieron en conserva. Así es. Digo, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de nuestra época, ¿no? Para ellos no era algo realmente que escandalizara de esa manera como yo lo estoy diciendo. Aparte no decían ¡iu! En arameo. Pero pues sí resulta algo un poquito problemático, ¿no? Para las personas que de repente tengan este tipo de creencias acerca de Jesucristo. Sobre todo también, como apunte muy rápido, lo que representaría, ¿no? Esas partes y esos fragmentos del cuerpo con la intervención de una de sus discípulas, lo figurativo, ¿no? Si te pones freudiano, pues ya se hace todo un desorden o un orden diferente, ¿no? De implicaciones de otro tipo. Y bueno, hablando acerca de otros textos, podemos decir acerca de cuando Salomé le pregunta a Jesús por las señales del Apocalipsis. Esto viene a ser algo bien controversial. Jesús responde de una manera súper misteriosa y enigmática cuando Salomé le pregunta esto, la cual se interpreta como, una de estas señales se interpreta tal cual como la transexualidad, el fin de los tiempos. ¡Wow! Y dice lo siguiente, para que vean que no estoy mintiendo. Dice: cuando oyéis la vestidura del pudor, y cuando los dos venga a ser una sola cosa, el varón justamente con la hembra no sea ni varón ni hembra. Esto se ha interpretado como la transexualidad.
Hay que tener en cuenta que Jesús aquí en esto, digo, es un pequeño, un pedazo pequeño, pero aquí él no condena ni moraliza el no binarismo ni la transexualidad. Realmente lo único que le está diciendo es literalmente lo que ella le está preguntando, que es cuál es el símbolo que debo buscar para el fin de los tiempos. Resulta curioso que todo esto sea descrito de esta manera en un texto que tiene 2000 años de antigüedad, ya que de cierta manera eso siempre ha existido todo esto, digo, desde los griegos y todo, cuestión de la sexualidad, apertura y lo andrógino, la libertad, claro. Sí. Pero tal cual el no binarismo y la transexualidad vienen a ser también producto un poco de el desarrollo tecnológico que tenemos como humanos y también de la teoría cyborg y todo este pedo, ¿no? Entonces resulta muy curioso que Jesús, dentro de este evangelio, que obviamente no es canónico, les estoy hablando de algo que no entra en la Biblia, se refiera a este tipo de cosas que ya están muy vigentes en estos tiempos, ¿no? Y que evidentemente este tipo de ideologías son las que permean en las personas que de repente pues, suelen ser un poquito transfóbicas, ¿no? Uh-huh. Digo, y de una manera un poco irónica, porque este libro no entra dentro de los eventos canónicos, pero sí lleva una línea en la que se habla acerca de esto. Y entonces por ahí entenderán por qué de repente hay una señora así como de no, ya estamos llegando al final. De hecho, creo que he escuchado testigos de Jehová o personas que pertenecen a otras alas del cristianismo y así. Ok, diciendo cosas al respecto. Referir este tipo de cosas. Entonces, pues miren, compréndanlos. Pues ni modo, si tú crees eso, pues ya ni modo. Y si se va a acabar el mundo, pues ya ni modo. Otra de las cosas que se hablan en los textos apócrifos, que yo lo estoy hablando como en general, porque ahorita hablaremos exactamente del periodo de Jesucristo, pero del periodo oscuro de Jesucristo. Oscuro históricamente porque no, en la Biblia cuando este güey cumple 12 años, a los 30 años no se sabe absolutamente nada. Entonces, otra de las cosas de las que se habla es que en los 3 días que comprenden la resurrección de Jesucristo, dentro de los eventos canónicos, en este libro apócrifo se dice que Jesús descendió al infierno. Así es, que bajó a los fuegos del infierno. Lo cual ya en términos un poco más actuales se debería tomar no tanto como que va al infierno, sino que va al limbo. Ok. Y aquí por eso es que de repente hay como que muchas contradicciones, porque hay personas que creen en el purgatorio pero no creen en el limbo, o creen en los dos, o no creen en ninguno de esos y solamente está la tierra, el infierno y el cielo. O sea, para mí es todo un desmadre, ¿no? Pero dentro de este libro también relata que Jesús resucita a 2 personas que estaban en el limbo. Uh-huh. Entonces, dentro de todas las creencias, sí llega a ser un poquito conflictuante el hecho de que Jesucristo haya bajado o sea, mientras tenía aquí toda esta misión súper magnánima, de repente se da un paseo aquí por el Hades, llega y resucita a 2 personas, de las cuales de repente no sabe si lo está haciendo como justamente una simple demostración de sus capacidades, de su carácter milagroso, o si realmente tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, justamente les hablé por eso del Concilio de Nicea, porque este tipo de libros son los que ellos estaban un poco comentando y diciendo, no, pues es que ¿cómo vamos a decir que Jesús descendió del infierno, güey? Si este güey siempre tiene que ir hacia el cielo, ¿no? O sea, siempre todo tiene que tender hacia lo divino, hacia como por qué haría este tipo de cosas, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con las culturas que vienen antes de todo el cristianismo, ¿no? Y ahorita, eso lo hablaremos en un momento. Pero bueno, justamente ya ahondando un poco más en la figura de Jesucristo, en otro de los textos se habla de que no hay ningún milagro que haya hecho Jesucristo que realmente pueda comprobar su carácter divino. Y esto también abre muchas posibilidades, porque se dice que Jesús, un poquito más ya en el corte de esto del budismo, el nirvana y todo esto, Jesucristo llega a una iluminación a la que todos podemos acceder. Y entonces él, al trascender de esta manera, digamos que desarrolla esta relación divina con el Padre, y por eso es que sí llega a ser un ser divino, pero él llega al mundo como un ser absolutamente mortal, como cualquiera de nosotros. O sea, que no venía patrocinado, sino que él encontró su patrocinio. Okay. Sí. Entonces, esto de repente llega a ser problemático, porque todos empiezan a decir, pero si Cristo solo puede haber uno, ¿cómo estás abriendo la puerta a que cualquiera de nosotros se pueda convertir en un Cristo? Esto, entre otras culturas, está visto de la manera más cotidiana posible, ¿no? Sí, de que no hay ningún problema, porque también es un recorrido individual, cualquier iluminación. Uh-huh. Sí, digo, no cotidiana, pero es una forma de ver
el desarrollo que tienes tú como en tu conciencia crística, literalmente así le llaman, en la que tú puedes trascender de esa misma manera en la que pues trascendió Jesús. Otra de las cosas, evidentemente, ya que comentamos, y solamente voy a decir rápido, es que Judas es el mejor apóstol de Jesús. En el sentido, evidentemente, sí, de todo esto de que él encarna una traición que termina siendo un evento que detona todo lo importante dentro de su misión, pero también como el mejor amigo de Jesucristo desde que es niño. O sea, que son panitas desde siempre, sí, y ya se saben poner de acuerdo, ¿no? Claro. Desde luego. Judas, dentro de todos de estos textos, Judas es alguien que conoce a Jesús desde que son niños, literalmente, y Judas es de una familia muy rica. Okay. Y Jesucristo pues es hijo de un carpintero, ¿no? Lo cual lo pone así como que ganaban el salario mínimo más o menos que eso. Y entonces en esa relación, de lo cual hay que entender mucho que para la interpretación de todas estas cosas los están haciendo justamente pues in situ, ¿no? En la época donde esto se está dando. Entonces esa era una relación que no era del todo convencional, ¿no? El hecho de que una persona de alta alcurnia como sería Judas tuviera un amigo como Jesús. Entonces aquí se empieza a hablar un poco de, pues justamente Jesús entra en estos círculos porque es un niño extraordinario. De hecho, hace algunos pequeños milagros que son innecesarios bajo los ojos canónicos, y por eso es que de repente esta relación entre Judas y Jesús se convierte aún más profunda dentro de estos evangelios apócrifos, porque Judas es el único al que Jesucristo le dice: yo sé que los demás no van a tener ni la valentía, ni tienen el amor por mí, ni la amistad, ni tienen la comprensión total del mensaje que yo quiero dar, como para que tú vayas y realmente hagas el verdadero sacrificio del cual hablamos con Jorge Luis Borges, ¿no? En ese sentido. Entonces resulta muy interesante de repente ver que Judas en realidad fue su panita, el que todos lo terminan odiando, ¿no? Que dentro de los eventos canónicos se habla de que Judas no puede con esa culpabilidad de haber vendido a Jesús y entonces se autodesvive, ¿no? Sí, lo cual puede leerse como que necesitaba un patiño, ¿no? En ese sentido, un asistente, claro, en su misión. Y obviamente, digo, es una función muy clara si lo vemos así, un asistente, no un pinche en la cocina, por ejemplo, pero que le pesa demasiado haber hecho muy bien su misión también Judas, ¿no? Sí, o sea, dentro de estos textos, Judas realmente fue, de cierta manera, un héroe. Un héroe. Y bueno, otro de los textos de los que podemos hablar que son muy interesantes es que María Magdalena, fue la discípula favorita de Jesús. Uh-huh. Ella recibió instrucciones y revelaciones íntimas, como que la vida después de la muerte es una transición en la que te vas encontrando con figuras angelicales y demoníacas. Okay. Que no llegas realmente como a un paraíso, sino que es toda esta transición, lo cual recuerda muchísimo a el Bardo Todol, que es un texto sagrado también en sánscrito. Okay. De el viaje del alma después de la muerte, ¿no? Un extrañísimo viaje del alma, del cual podrán ver, por ejemplo, algunas referencias en la película Enter the Void de Gaspar Noé. Y en el libro tibetano de los muertos se relata toda esta transición de ver luces y ver cosas demoníacas y ver tu vida, ver tu propio funeral, ver un buen de cosas. Y esto más o menos es lo que se relata en este evangelio. Y que coincide también con el viaje que hacen las almas en los pueblos mesoamericanos. Claro. Que también tienen esa cuestión de incluso despellejarse, caer por riscos, no azotarse. Y finalmente, si logran todo ese recorrido, alcanzar pues un destino de la tierra de los muertos que lo lograron, ¿no? Así es. Y justamente dentro de todas estas revelaciones de la vida después de la muerte, en este evangelio también se toma en cuenta que María Magdalena era la líder de todos los adeptos. Es decir, lo que terminaría siendo Pedro en los eventos canónicos sería María Magdalena. Ella sería la elegida para difundir sus enseñanzas, y obviamente se darán cuenta de que para el concilio de Nicea, la cual evidentemente para los ojos de hoy eran unos malditos machistas, dijeron: ¿cómo madres le vamos a dar el poder a las mujeres de toda la iglesia? Sí, era negarse a sí mismos dentro de su propio poder, el coto de poder de puros hombres, ¿no? Sacerdotes y demás. Pero ahora sí vamos a hablar de los libros apócrifos que hablan exclusivamente de cosas muy interesantes que sucedieron durante estos
18 años de Jesucristo, de los cuales no se saben los eventos canónicos. Su juventud. En su juventud y antes de los 30 años, ¿no? De los 12 a los 30 años. Hay un evento, por ejemplo, del cual no se relata obviamente en la Biblia. Nada de lo que voy a decir se relata aquí en la Biblia, que es Jesús resucita a un pájaro muerto a los 12 años. Claro. Según el Evangelio de la infancia de Tomás, Jesús toma un pájaro muerto, le da un soplido y de repente, ¡pum!, ese bello pájaro empieza a tomar vida nuevamente, ¿no? La controversia de todo esto es que como ya les había dicho, realiza un milagro aparentemente innecesario, el cual no llevaba realmente ningún beneficio dentro de todo su mensaje, pero también se habla un poco de esta humanidad de Jesucristo, como de cómo voy a dejar morir al Padre. Si yo tengo la capacidad de que no muera, es una autolección, ¿no? Una lección que se empieza a dar a sí mismo, como de al ver que pues su relación con la vida y la muerte y todo esto, ¿no? Entonces, para mí, de cierta manera, entiendo que esto resulte de repente algo controversial, incluso para las personas que creen demasiado en Jesucristo desde hace 2000 años, como de este suceso no aporta nada realmente a la divinidad de Jesús, sino que lo hiciera parecer más alguien caprichoso, ¿no? Pero también puede leerse, por otro lado, se me ocurre, como un mensaje de que la vida y la muerte no solo es de los seres humanos, ¿no? La resurrección, claro, no solo es de los seres humanos, también es de otro tipo de entidades, ¿no? Como los animales, lo cual hace aún más profundo si lo ves así, como no que sea ecologista en ese sentido más moderno, sino que puede ver esos mismos ríos de la vida y de la muerte en figuras como un pajarito, ¿no? Así está es. Chido, eso está chido. Y aquí viene una de las groserías fuertes que espero que se tapen los oídos si tiene mucha... Bueno, sobre todo porque cambia un poco la personalidad de Jesucristo. Este es un evento que le llaman el castigo a un maestro autoritario, aproximadamente también a los 12 años. Lo que sucede es que un maestro intenta reprender a Jesús por no aprender según las expectativas tradicionales, ¿no? Y Jesús lo castiga con su ente divino, haciendo que quede incapacitado momentáneamente, y lo que se relata es que de alguna manera lo hace quedar mudo, paralizado o confundido. No se tiene exactamente el dato, pero después se lo revoca cuando él entiende como de ok, ya viste que no te puedes meter conmigo, entonces le revoca esta parálisis o Es como cuando un niño se defiende de otro niño, sí, ¿no? Que es sí, como, ya viste que te puedo poner hasta aquí ya estuvo bueno, ¿no? Sí. Pero aplicado con un porfe. Y obviamente es controversial esto porque la imagen de un Jesús joven y que de repente muy rebelde, que dice, sí, pues me vas a poner así, pues ¡pum! Güey, ¿no? Así como que muy Anakin Skywalker. Exacto, mismo Jedi, sí. Entonces obviamente es como de, pues el Hijo de Dios no haría algo así, ¿no? Entonces yo solo les estoy trayendo los datos obviamente de libros que existen, ¿no? No lo estoy inventando yo, no tengo tan buena imaginación. Otro de estos sucesos es cuando Jesús ayuda a José en la carpintería, y de una manera pues un poco gratuita, ¿no? Porque Jesús alarga mágicamente un tablón que José había cortado mal, evitando que su padre pierda credibilidad como carpintero. Pues digo, si puedes hacerlo, es ayudar a tu padre, ¿no? Sí. Es cuestión familiar, sobre todo porque era el único sustento, ¿no? Sí, y en realidad esa es la controversia, como de, o sea, ¿vas a utilizar esos poderes para alargar tablas o lo vas a hacer para traer la verdadera revolución espiritual, ¿no? Y bueno, otro acontecimiento entre todo esto es que viaja a Egipto y se encuentra con magos, hechiceros y también sabios, ¿no? Durante sus supuestos viajes un supuesto viaje a Egipto, porque hicieron varios, Jesús tiene contacto con magos y sacerdotes locales, y él discute con ellos sobre espiritualidad y poder divino. Esto tiene conjunción referente a también otras culturas como la egipcia, en las cuales ellos de repente relatan que hay varios aprendices que llegan, por ejemplo, con el mismísimo maestro Hermes Trismegisto, el padre, digamos, histórico de la alquimia, que después también ascenderá al panteón como Horus. Son obviamente unas cosas bien pinches densas, históricas, pero dentro de todo esto Jesucristo aprende a hacer estos supuestos milagros
que como convertir el agua en vino y todas estas cosas, los aprende a hacer a través de la hechicería. Y obviamente, pues dentro de la iglesia, pues sería como de no, o sea, si Jesucristo ya era divino, él ya podía hacerlo desde ya venía con eso prefigurado, ¿no? Y evidentemente, pues sí es como de cómo va a echar mano del conocimiento, digamos, pagano, para poder hacer el mensaje de su padre, que ya es absoluto, ¿no? Entonces, por eso es que causa esta controversia. Evidentemente, ustedes también les puede llegar a dar un poquito de cosquillas, así como que, pues, ¿cómo va a ir a aprender de hechiceros y ni que fuera Frodo, ese güey? Literalmente. Sí. Y pues sí, ¿no? ¿Cómo va a hacer todo esto a través de prácticas místicas? Otro incidente que pasa cuando él igual tiene como 10 años es un incidente con los niños del barrio, a los cuales pronto termina matando a un niño. Wow. Termina matando a un niño por una cuestión accidental, pero al darse cuenta de esto, evidentemente también lo trae a la vida nuevamente. Arregla Así es. su accidente. Y entonces, obviamente, esto plantea una controversia por la severidad de la respuesta de Jesucristo, porque de Jesús, porque es como si tiene poderes y los está utilizando para mal, y luego ya es como, no, espera, no pasa nada. No, me equivoqué, perdón. Sí, güey. Realmente sí, pues yo entiendo que pueda llegar a ser bastante controversial, ¿no? Pero que también habla de que la niñez o la juventud es una cosa de inexperiencia, ¿no? También eso forja su carácter, nunca mejor dicho, es desarrollo de personaje, sí, ¿no? Y que la crueldad o los movimientos tajantes de la niñez no está nada alejada, aunque seas el hijo de Dios o lo más cercano a ello, ¿no? Así es. Otro de los eventos que ya es más o menos como a sus 15, 18 años, es que Jesús comienza a hablar con su familia sobre su futuro sufrimiento y muerte, lo que provoca incomprensión y preocupación de parte de María y José, casi como de, hijo, eres un enfermo mental, ¿cómo estás diciendo todas estas cosas acerca del futuro? ¿Cómo estás previendo las cosas que van a venir? Y aparte de todo, nosotros sabemos que tienes esta misión, pero no me puedes estar diciendo que todas estas cosas van a pasar, porque aparte, si tomas en cuenta los eventos canónicos, pues eran cosas totalmente catastróficas para la familia, ¿no? Sí, absolutamente. Y esto de repente es como, sí hay cuestiones de sugerencia de esa tensión familiar dentro de los eventos canónicos, como Jesús diciéndole a María como de, mira, yo sé lo que estoy haciendo, tú tranquila. Y sí, obviamente ella la intranquilidad de, pues es que eres mi hijo, yo te amo y pues yo sé que eres especial y todo. Pero aquí en este evangelio sí hay muchas tensiones dentro de la familia, como de, es que, pero ¿de qué me estás hablando, tío? Realmente sí siento que le estás haciendo pues un poquito de Lulu. Otra de las cosas que se relatan dentro de estos libros apócrifos o deuterocanónicos es que se encuentra también con eruditos orientales, y de hecho va a la India o va a Persia, va a muchos lugares aquí en Oriente, y se reúne con ellos para también aprender ciertas cosas místicas, y no tanto de hechicería como lo sería en Egipto y eso, pero sí tiene una conjunción con algunas otras religiones. Y de hecho hay ciertas llamadas pruebas donde se supone que Jesucristo, incluso después de resurgir de entre los muertos, llega a Oriente y llega a morir realmente ahí como un hombre otra vez, de viejo. Como que volvió donde aprendió la sabiduría más profunda en la tierra. Sí, entonces esto causa muchos pedos, porque en realidad es como de por qué Jesús iría a aprender de otras tradiciones o religiones, ¿no? Si la que él tiene ya es la definitiva. El paquete completo ya lo trae por aquí, ¿no? Pero si lo pueden buscar, realmente es algo interesante, si les interesa realmente ahondar dentro de todos estos datos históricos. Entre otras cosas también multiplica alimentos en un banquete familiar también de gratis, ¿no? Haciendo milagros gratuitos, y eso es lo que de cierta manera pues no termina por encajar con su misión. Su resistencia a casarse, que es de los 20 a los 25 años, donde él rechaza la presión social y familiar para contraer matrimonio, el cual era básicamente obligatorio ya a esa edad en esos tiempos. Y pues argumenta obviamente que su misión es mayor, y pues de repente empieza a ver como que hay algunas cosas medio turbias en cuestión de que si lo hacía por cuestiones de su sexualidad, que si lo hacía porque la pareja con la que estaba, que en este momento y aquí en ese texto se dice que era María Magdalena, que sí, que no, que muchas cosas, ¿no? Entonces yo sé que puede llegar a ser controversial, así como el rechazo de la riqueza y las comodidades también. Jesús comienza a practicar una vida de austeridad radical, lo cual remite muchísimo al ascetismo, una doctrina que ya llevaba muchísimo más tiempo que él.
Y pues aquí digamos que se empieza a comprobar un poco esta relación entre las religiones orientales y Jesucristo, y aquí es donde pues la iglesia dice, no, yo no me meto ahí, prefiero que digan que Jesucristo vivió en Jerusalén y nunca salió de ahí, y Belén y todo ese pedo, ¿no? Entonces, según las escrituras que están en la Biblia, su llamado ministerio, es decir, su papel mesiánico, plenamente asumido, tiene un comienzo a la edad de los 30 años, ¿no? Cuando ya todas estas cosas de las que yo estoy hablando, que son alternativas, ya habían pasado. Okay. Entonces, obviamente esto se marca por el bautismo en el Jordán, cuando San Juan Bautista lo bautiza, ahora sí que le hace honor a su nombre. Él empieza su ministerio del cielo en la tierra. Y bueno, de este y otros hechos hablaremos un poco más al rato, cuando hablemos de los paralelismos con otras figuras históricas. Y bueno, como bonus track también en cuestiones de libros, de literatura, quería mencionarles un par de historias. Una es una obra de teatro de Maruja Vilalta, que está aquí, que se llama Jesucristo entre nosotros. Es una obra de esta autora que vino desde España, si no me falta la memoria en este momento, que fue muy reconocida en los años 90, 80 en México, y está un poquito dejada de lado. Seguramente, y es lamentable por cuestiones como que era mujer, pero en todo caso, dentro de esta obra de teatro, lo interesante es que también habla, como en el caso de Dostoyevsky, de una segunda venida de Cristo a la tierra, visitando lugares muy muy interesantes, como lugares donde arreglan coches, la bolsa de valores, todo con cuadros como los cuadros que habría en la iglesia, ¿no? Entonces, lo que ella siempre está evocando en esta obra de teatro es la idea de que su representación puede ser con cualquier persona, con actores que no necesariamente tienen que ser súper experimentados, pero sí entender que ese personaje tan conocido para todos de repente aparece a la vuelta de la esquina, sí, ¿no? En estos tipos de espacios muy citadinos, cotidianos, muy de finales del siglo XX, que también lo podemos reconocer con el siglo XXI. Ya decía, ¿no? De bolsa de valores, de lugares de talleres, donde Cristo pues tiene las intenciones de ver cómo está el mundo, ¿no? Reevaluar, reconsiderar y por supuesto promover su mensaje de amor entre nosotros. Jesucristo entre nosotros se llama justamente, pero se topa con esa realidad donde estamos enajenados con los medios de comunicación, con la televisión, con este tipo de cuestiones tecnológicas, no digo que mal empleadas, pero sí viciadas, ¿no? Y es muy interesante el mensaje que nos deja. Es otra reformulación muy a lo Dostoyevsky de que vuelva a estar entre nosotros, y en este caso pues muchísimo más cercano, en un ambiente hispanohablante, entre mexicano y latinoamericano, ¿no? Creo que por ese lado también puedes darles una gran aventura, ¿no? Sí. Volver a ver a Cristo en la tierra, de voz y de parte de Maruja Vilalta. Y otra que quiero recomendarles mucho, esa no la pude terminar de revisar, pero está muy económica si la buscan en internet, una novela que se llama Evangelia. Quiero mencionarla porque dentro de lo que pude revisar hasta el momento de la grabación de este video, es por lo menos el único ejemplo donde yo encuentro que el cambio que está en la historia de Cristo no es solamente que, no sé, que Jesús fuera Judas, lo que hemos mencionado, entre hombres, ¿no? Que hubiera cambios entre hombres e intenciones entre hombres, sino que María, no Magdalena, María, la Madre María, da a luz a una mujer. Es decir, que Cristo no es un hombre en la tierra, encarnado de Dios, sino una mujer, Emmanuel, me parece que le nombran, y que Yahvé, o Dios Padre desde arriba, como que dice, ¿qué onda? Así no era el plan, ¿no? Entonces es un poco paródica, es un poco satírica, y por supuesto que es polémica, porque ¿cómo te vas a atrever a cambiarle el género, ¿no? Sí. El sexo a Cristo, cuando todo mundo... La Crista. Ajá, exactamente. Cuando todo el mundo, pues, que Jesús, que Yeshua, Yahvé, lo ve como una entidad y lo crea o lo manda masculina, ¿no? Sí. Es de David Toscana, un escritor que me parece que es de Monterrey, que no suena tanto. Es de esos escritores que maneja haciendo que su obra hable por él, ¿no? Que no se anda mostrando mucho en entrevistas, que no anda en contacto con los medios,
pero sí está publicando este tipo de novelas muy cuestionadoras, paródicas, y tiene un largo aliento para hacer estos cuestionamientos, y con la figura, insisto, para mí ya pensar en ese cambio, que por eso se llama Evangelia, ¿no? No Evangelio, Evangelia, muy significativo, muy cuestionador, y también recordar, como bonus track del cine, que también está basado en una novela, La última tentación de Cristo, con William Dafoe actuando como el Salvador, que en el último momento se arrepiente, no quiere ser clavado en la cruz y vive una vida convencional, se casa, tiene hijos, y lo interesante, confiamos aquí en que ningún spoiler les va a arruinar la experiencia. Lo interesante, por eso mismo, es que el diablo lo ha tentado una vez más y le ha dicho: yo te daré esta vida que sí quieres, no el legado que te impone tu padre. Y por lo mismo se ve doblemente engañado Jesús. Todo es una ilusión, por lo menos en cuanto el diablo supuestamente le ayuda, y termina siendo como un legado corrompido por dejarse llevar por sus pasiones. Claro, habría que pensar que qué tanto es justo o injusto que a la máxima figura occidental, de Medio Oriente para acá, tiene a fuerza que cumplir con su misión y no tendría alguna especie de libertad de opciones. Pero bueno, también por eso está ahí el diablo, porque es el que hace la discordia, muy hollywoodense, y está basado en una novela con el mismo título. Y pues que no dejen de visitar los que ya mencioné hace rato, ¿no? De Saramago, el Evangelio según Jesucristo, muy explicado desde el título, su perspectiva dudosa, y Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky con El Gran Inquisidor, como parte de los hermanos Karamazov. Y por supuesto, antes de pasar a la última parte, nos estaremos despidiendo ya de este programa. Yo sí quisiera decir que evidentemente yo me declaro como una persona atea, pero eso no me hace distante de la responsabilidad de también hablar de esos temas que obviamente suelen llegar a ser polémicos para las personas que sí son creyentes de esto. Y pues es un poco también nuestra invitación a tener estos vasos comunicantes, ¿no?, entre las creencias. Mucho respeto también a las personas que tienen este tipo de creencias. De lo que voy a hablar es evidentemente algo también un poco controversial, porque tiene que ver con la figura histórica de Jesucristo y también del Cristo, ¿no?, del Cristo como tal. Pero pues sí, para las personas que no creen, siempre reconduzcámonos con respeto para las personas que sí creen, y los creyentes también tengan un poquito de paciencia acerca de las perspectivas de personas que tampoco comparten sus ideologías. Es decir, si tienes fe está perfecto, si tienes duda está perfecto, si quieres cuestionar está perfecto, siempre buscando, a mi parecer, cuestionar ideas, cuestionar planteamientos, y no atacar a las personas, que justo el mensaje de Cristo, Jesucristo o cualquiera de lo que mencionemos aquí es muchísimo más de fraternidad, ¿no? Incluso en las dudas, en el cuestionamiento, ¿no? Así es. Y justamente el hecho de que sea un tema tan universal y tan grande nos comunica también en el sentido lógico, cultural también, y por supuesto también emocional, porque tiene que ver, como ya lo expusimos en muchas cosas, con toda la cultura. Entonces es también importante que incluso las personas que no crean, que no tengan este dogma de fe, también se incluyan un poco también en esta conversación que es universal acerca de tal vez la persona más comentada de toda la historia, ¿no? Entonces vayamos con esto, que son los paralelismos de Jesucristo con otras figuras religiosas. Les voy a dar claramente solamente de una, que es de Horus, y después iremos comentando las demás. Pero Horus evidentemente es algo que se data más o menos desde el 3500 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de 3 milenios y medio antes de que todo esto ocurra. Y pues resulta interesante también ver justamente que hay anacronismos dentro de estas dos historias, ¿no? La primera, muy importante, que es el nacimiento milagroso, que casi lo tendrán todos, el nacimiento de una virgen también. Horus nació de la Virgen Isis y Jesús nace de la Virgen María, ¿no? Otra cosa es que su nacimiento es anunciado también por una estrella. En ambas historias el nacimiento es señalado por una estrella brillante y fugaz en el cielo. Lo cual de cierta manera también tiene mucho que ver con, ahorita ya lo comentaremos un poco más, pero con la astrología. La astrología, que evidentemente ha sido una ciencia, ahora pensarán que es pseudociencia, pero en cierto momento fue la ciencia de las estrellas y del cielo. Sí, no había distinción entre astronomía y astrología, tenían incidencias entre sí. Por supuesto.
Entonces, todo esto se habla de que estas historias que se cuentan acerca de todos los mesías, llamémoslos de esta manera, todos los mesías dentro de todas las culturas, son eventos astrológicos que ahorita estaremos checando un poquito más. Por ejemplo, el día de su nacimiento, todos lo comparten, el 25 de diciembre. Son adorados por 3 reyes magos. Horus es visitado no por 3 reyes magos, sino por 3 sabios de Egipto. El equivalente. Sí, ¿no? Y Jesús por 3 reyes magos. Y esto tiene mucho que ver con el cinturón de Orión. De hecho, habrá muchas abuelitas que le digan, mira hijo, ahí están los 3 reyes magos, están apuntando hacia el cinturón de Orión. Y evidentemente esto lo hacían desde tiempos inmemoriales, desde el Egipto antiguo, ¿no? Y que también salen hombres de negro cuando lo meten en un collar de un gato, lo cual también es muy lindo. Sí. Y justamente todas estas referencias son como la gente lo veía en el cielo, y justamente como todos estas leyendas, mitos y leyendas, también por supuesto de la cultura prehispánica mexicana, que no es mexicana, es una pendeja de eso, pero era prehispánica, se interpretan historias a través de los eventos astrológicos, ¿no? Entonces, la adoración de estos 3 reyes magos es justamente, van a ser la estrella más brillante dentro de todo esto. Va a ser acompañada por 3 sabios, que en este caso astrológicamente sería el cinturón de Orión. Uh-huh. Entonces son el tipo de cosas que van haciendo que de cierta manera se encuentra una explicación de por qué todas las culturas llegaban más o menos a las mismas cosas, ¿no? Y no sé si lo vayas a mencionar, pero también en ese sentido, Huitzilopochtli tiene su celebración en ese mismo instante. Exactamente. ¿No? Está chido, adelante. Exactamente. Justamente vamos con eso porque todas estas figuras, o la gran mayoría, nacen el 25 de diciembre. Ey. Que es una cuestión de que se recorre un poco el calendario, porque ya tenemos un calendario gregoriano, pero digamos que esto sería el 25 de diciembre desde hace miles de años. Sin importar el calendario, por esos momentos. Exacto. Uh-huh. Sí, porque en realidad ahorita ya lo hacemos o lo pensamos el 21 de diciembre. Y entonces, en términos astrológicos, el 25 de diciembre, ahorita que están seguramente ahí en la cena escuchando las pendejadas que estamos diciendo, tendríamos que estar hace 4 días, brother, haciendo ese pedo. Pero llegamos tarde, 4 días tarde. Y bueno, esta fecha la van a compartir muchos. ¿Por qué? Porque es cuando el sol, de cierta manera, renace o nace, que también es algo cíclico, dentro de la bóveda celestial. Obviamente Horus también es hijo de un dios, que es hijo de Osiris, y pues Jesús es hijo de Dios Padre. Tienen una unión con el sol porque ellos están representados por el sol, de cierta manera, ¿no? Horus está estrechamente vinculado al dios solar Ra, y Jesús es llamado la luz del mundo e hijo de Dios, de Yahvé, que también es básicamente el sol del universo, ¿no? Es todo que gira en torno a él. También Horus fue bautizado en el río por Anup, que en este caso sería Juan Bautista. Y tiene también tentaciones en el desierto, Horus. Fue tentado por Seth, que también representa al diablo en esta. Lucy, como siempre, también tiene su participación. Sí, Lucet. Y Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, como ya sabremos en el catecismo. Radio Catecismo. No podría ser 66.6. Radio Catecismo 33.33. 1.11. 7. El 7. Cierto. Los milagros también. Horus realizó milagros, como curar a los enfermos, devolver la vista, y también, evidentemente, le devuelve la vida a Osiris. Sí. Entonces también resucita, algo que evidentemente también sabrán que Jesús hizo. También por cuestiones astrológicas ya lo podemos ver ya de esta manera, en este caso en específico, que tenía 12 seguidores, y estos 12 seguidores vendrían siendo más o menos los signos zodiacales también, que es el mismo número de las casas, ¿sí? Exactamente, las casas. Entonces todo esto, como les digo, en un sentido histórico y cultural, tiene mucho que ver con la bóveda celeste. Y pues Jesús también tenía esos 12 apóstoles. Obviamente también mueren y resucitan, igual. Uh-huh. Horus murió, fue resucitado, y ellos también, de cierta manera, Horus fue llamado el camino y el salvador, que remite mucho a esto de cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, catecismo. También Horus es asociado a un cordero. Eso no sabía. Ok, sí. Perfecto. Y pues Jesucristo es el Cordero de Dios. Es conocido como el Cordero de Dios. Y también Horus fue simbolizado por una cruz, el Anj,
que es la cruz egipcia de toda la vida, literalmente. Que tiene un ojito arriba, ¿no? Sí. Como un ojal arriba. Sí. El ángel. Y esto tiene, hay una formación de estrellas que se le llama la Cruz del Sur. Y esto en cuestión astrológica tiene coincidencia con que el Sol se supone que es el punto donde muere, digamos, en un sentido mitológico, y tarda 3 días en resurgir de esa cruz. Entonces, de cierta manera, dentro de todo de estas historias mitológicas, al menos tomemos mitológicas, las que ya tienen miles de años, es por eso que los salvadores, esta luz del mundo que es el Sol, literalmente resurge a los 3 días después de haber muerto en la literalmente Cruz del Sur. Ese es el punto del cielo donde se supone que el Sol muere. Ok, una oscuridad en el cielo. Así es. Entonces, de esa manera, por ejemplo, con Horus y Jesucristo, hay unos paralelismos que ya lo comenté bastante, tienen que ver mucho con eventos astronómicos, ya para nuestra visión. Pero también hay que tomar en cuenta que esto no solamente pasa con Horus, ¿no? Sino también pasa, por ejemplo, con Mitra, que es una figura muy importante de Persia y Roma, en la que, por ejemplo, Mitra nace de una roca que se toma como una roca virgen, una roca interpretada como un nacimiento milagroso. Y su día de celebración es el día 25 de diciembre. Dionisio de Grecia también es hijo de un dios que es Zeus, y una mortal Semele. Y pues es considerado un semidios, Dionisio. Él también transforma el agua en vino, como en Jesús en las bodas de Caná. Es un clásico de Dionisio, en realidad. Porque él literalmente es el dios del vino. Y también muere y resucita, tiene una muerte y una resurrección simbólica muy relacionado también con la figura de Jesús. También Krishna, que es obviamente de la India, que tiene un nacimiento milagroso. Nace de la Virgen de Baki bajo la amenaza de un rey tiránico que es Kamsa, que recuerda mucho a Herodes, y pues evidentemente también quería matarlo. Él hace actos milagrosos también desde niño, como domar serpientes y levantar montañas. Y es un salvador divino y es mediador entre los dioses y humanos. Entendamos que obviamente el panteón de los dioses hindúes tiene todo un contexto muy diferente, ¿no? La diferencia aquí, por ejemplo, con Krishna es que él está integrado en un sistema evidentemente politeísta justamente por esto, y su mensaje se centra en el Dharma, que es el deber cósmico, más allá que en el pecado y la redención. En Persia está esta figura que se llama Zoroastro, que también es una de las vertientes de la figura de un Mesías redentor, porque a él se le atribuye un nacimiento milagroso, un destino profético, como ven. O sea, me estoy repitiendo. También él anuncia la llegada de un salvador futuro, que es Saoshyat, que traería la renovación del mundo. Obviamente, te digo, no todo es exactamente calcado, pero sí hay muchísimas referencias en eso, ¿no? Hay funciones que se repiten. Por supuesto. Claro. Y pues Zoroastro es un profeta fundador de una religión dualista, dualipa, que en realidad es algo que lo diferencia de Jesucristo, ya que Jesús es yo soy la figura mesiánica y punto, ¿no? Ok. También tenemos paralelismos con Osiris dentro de Egipto, obviamente, porque también muere y resucita, porque está asociado con la regeneración en términos generales. Y también figura en el juicio del más allá. O sea, él también va a estar ahí durante el juicio del más allá, así como Jesucristo en el Apocalipsis. Y, por ejemplo, evidentemente no podríamos dejar de lado a Buda, que es Siddhartha Gautama, ¿no? Que también tiene un nacimiento milagroso de su madre Maya. Por cierto, si quieren ver una fabulosa manera de enterarte de la vida y conocimientos y aprendizajes de Buda, lean Siddhartha de Hermann Hesse. Por supuesto, librazo. Y él también abandona. Siddhartha es un poco como esta figura ya en contexto con lo que habíamos dicho antes. Él es un hombre rico, de una familia rica, y él más o menos sería como este Judas del que hablábamos, ¿no? Este Judas alternativo, porque abandona esta riqueza para buscar una vida espiritual y empezar a enseñar a los demás. De cierta manera también, como Jesucristo renuncia a todos sus privilegios para traer el mensaje de su Padre Dios a la tierra. También es tentado. Bueno, hay bastantes cosas de eso, ¿no? En realidad, casi de todos les estoy diciendo las cosas que coinciden, ¿no? También está Tammuz de Mesopotamia, que es un dios asociado con la muerte y la resurrección,
y también es adorado como un salvador y protector de su pueblo, ¿no? Que a grandes rasgos pues evidentemente tiene esta figura mesiánica igual que Jesucristo. Y también, por supuesto, no olvidemos a Heracles de Grecia, o Hércules, que es el hijo de Zeus y una mortal Alcmena. Y pues es un luchador contra el mal y protector de la humanidad, y sufrió pruebas muy extremas también, y aún así alcanzó la divinidad tras su muerte. Y por supuesto, para ir cerrando, hay algo que es muy de acá, evidentemente es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que es el dios serpiente emplumada que trajo conocimiento y civilización a la humanidad, que viene como un salvador en la figura de un Mesías, y en algunas versiones también promete regresar, y un concepto que evidentemente recuerda muchísimo la segunda venida de Jesucristo, y también está asociado con el sacrificio por el bienestar de la humanidad, ¿no? En eso, como nota al pie, es muy interesante que las culturas, principalmente mexica, que manejan a Huitzilopochtli como su dios solar, sí es la celebración en diciembre, ¿no? Sí. De Huitzilopochtli, porque es el dios del nuevo sol, ¿no? Sí. El guerrero y demás. Pero en realidad quien representa más la figura crística en Mesoamérica, ya desde mucho antes de los mexicas, desde los toltecas y demás, es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ellos hicieron como 4 hermanos, ¿no? Los grandes 4 referentes, entre ellos Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, pero el que representa más ese mensaje de sabiduría y de amor y de edificación es Quetzalcóatl, ¿no? Así es. Y bueno, en realidad de todas estas figuras hay un poco más, pero de cierta manera son las importantes, las que hay que decir, porque evidentemente muchas de ellas son pre-Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Llevan milenios o centurias antes de todo esto. Entonces resulta interesante el hecho de que hayan llegado a las mismas conclusiones basados en las mismas historias a través de ver los astros, y de cierta manera para mí eso es un gran misterio que merece la pena también ahondar un poco en él. Yo creo que la magia de estas repeticiones es que se aprende una cosa nueva en cada reiteración, hablando como culturas, ¿no? Y ya si uno lo ve desde nuestra posición, que tenemos más o menos acceso a analizar y a interpretar y a buscar entender también esa fe, en cada caso nos muestran matices de lo humano y también de las ganas de trascender, porque no siempre van a coincidir, y unos dan más, otros dan menos de ciertos aspectos de estas figuras crísticas, ¿no? O iluminadas o búdicas, o como queramos llamarles. Y sobre todo creo que la parte que más conecta con nosotros es que, para bien o para mal, la idea de Jesucristo es algo mucho más cotidiano por la civilización en la que habitamos, la cultura hispanoamericana, ¿no? Y un poco también de todo esto es para, las personas creyentes que también se sientan un poco movidos por investigar un poco más acerca de todos estos paralelismos que hay, que también de cierta manera creo yo que llegan a ser bastante fructíferos, en el sentido de por qué esta figura es tan importante, y por qué de cierta manera incluso cómo es que Jesús llega a ser el último de todos ellos, ¿no? Que cómo llega a ser el más grande, ¿no? El magnánimo de todos estos mesías. Pero también para las personas que no llegan a creer esto, también que entiendan que todos estos paralelismos que existen llevan dentro de sí también muchísima profundidad y muchísimo fundamento también histórico y cultural, ¿no? Obviamente. En ese sentido, por ejemplo, el matiz de Quetzalcóatl que me faltó mencionar es que él es el dios también de la agricultura, ¿no? Y Jesús, pues esa referencia conecta con el pan, el vino, ¿no? Y bueno, ya lo de los peces pues es un agregado, ¿no? De cuál es la cosa que más sustenta una civilización. Pues la comida, ¿no? Las plantas, los recursos para alimentarse. Y estos dioses también llegan a coincidir en eso, ¿no? Que fundamentan, salvo Huitzilopochtli, que él no lo hace, porque aquí está dividido, pero bueno, fundamentan el pan de vida y el pan para alcanzar el más allá también. Y justamente iremos terminando con esta pequeña explicación que ya les había dicho de la Cruz del Sur, que es el momento en el que el sol está en su punto más bajo, por lo cual se le refiere como una muerte simbólica, y a los 3 días resucita, o es decir, resurge de entre las tinieblas de los cielos, y pues le trae nuevamente la luz al mundo, ¿no? Entonces todo esto, entendamos que, como ya les había dicho, esto era lo tenemos nosotros el 21 de diciembre, pero por cuestiones de ahora sí que de calendarios, de agendas, sí.
pues se cambió, ¿no? Gracias al Juliano, al Gregoriano, a todos estos güeyes. Y pues lo tenemos ahorita en estas fechas. Digo, es un apunte importante para saber, ¿no? Para tener un poquito más de conocimiento acerca de estas fechas. Y pues evidentemente todo esto tiene una influencia, como ya lo dije, por los calendarios romanos. Y los calendarios romanos son también influenciados evidentemente por toda la cultura que estaba presente en ese momento. Y eso tiene que ver directamente con la ideología y sus creencias. Por ejemplo, hablemos ya de este último punto, de por qué chingada madre en este momento estamos, en un sentido histórico, celebrando la Navidad, ¿no? Ok, las nativitas. Así es. Esto evidentemente es hablar acerca de las Saturnalia o los Saturnales, que es el mejor día del año, o los mejores días del año, de repente varía un poco. Pero debemos comprender que estas festividades tenían lugar tras un duro año de trabajo en la Roma antigua, y ya fuera en la ciudad, en el campo, ¿no? Pero cuando esto empezaba, se escuchaba un grito de júbilo así muy cabrón que era Io Saturnalia. Io Saturnalia. Que podríamos traducir como felices Saturnales. Perfecto. En estas épocas de las Saturnalias, los colegios permanecían cerrados, los comerciantes, los obreros, los soldados e incluso los esclavos descansaban. Y disfrutaban Relax. de la fiesta con todos los reyes. Como tú lo dijiste, los esclavos se hacían reyes. Y los reyes se volvían esclavos Así sin es. problema. Incluso los criminales también. Por supuesto. Puesto que no estaba permitido condenar a nadie mientras duraba la fiesta. Esto era... La purga. La purga, sí, Sí, justamente, güey. Día y noche las calles se llenaban de fiestas en las que la comida y el vino corrían sin importar las consecuencias del maldito mañana. La música, las luces y los colores alumbraban a los borrachos, los jubilosos e incluso a los jugadores también, ya que durante estos días se legalizaban las apuestas y los juegos de azar en plena maldita pinche calle, güey. Así, como debe ser, como pueblo mágico. Sí. Era una pinche fiesta de pueblo chingona, güey. De las que se te olvida que estuviste ahí, pero lo recuerdas en el cuerpo toda la vida. Así es. Pero sin duda el elemento más importante y lo que guarda más paralelismo con la Navidad que ahora estaremos viviendo son los banquetes. Celebrados tanto por la gente corriente como por las élites, en las que tú podías literalmente... atascarte de comida. Atascarte e invitar a quien tú quisieras, ¿no? Eso recuerda mucho como que al Hanukkah, recuerda mucho a la Navidad, recuerda mucho al Thanksgiving también. Es mucho de, si yo tengo, pues en estas épocas, ¿no? Vamos a compartir. Sí, y todo esto pues viene desde Roma, ¿no? Entonces se hacían debates intensos, intelectuales y filosóficos, desde los más doctos hasta las personas que tú considerabas más ignorantes, ¿no? Dentro de toda esta jerarquía social y jerarquía demás. social. Y pues los divertimentos, chistes y adivinanzas de los ambientes se hacían muy distendidos, se hacían muy públicos. Todo era realmente una fiesta donde toda Roma, todo el pueblo se hacía sentir como una maldita fiesta de inicio a fin del día, ¿no? Ahí hay muchos datos que, digo, no tiene mucho caso que ahondemos en eso, pero de repente se decía que solo era como el 17 de diciembre para nuestro calendario, y luego que llegaba hasta el 23, luego que era un día, luego que eran 5. Realmente hay varias fuentes que dicen cosas que un poco variaba. Contradictorias. Pero dentro de todo esto, pues recordemos que incluso los esclavos eran liberados, la gente se ponía a jugar juegos de azar en plena calle. Había banquetes, se hacían regalos los unos a los otros. Mira, me suena todo muy familiar. Y entonces, sí, y es importante que de esa manera, digo, más allá de la fe que uno tenga, también entienda un poco todo el contexto histórico, que es muchísimo más antiguo quizás que la mismísima figura de Jesús, y que es interesante saberlo de esa manera también para saber dónde estamos parados, ¿no? Sí, que Roma también nos forjó como civilización, desde luego. Y pues bueno, evidentemente la Saturnalia sería el evento más cabrón del año, y pues me suena muchísimo a justamente la Navidad que tenemos hoy en día, ¿no? Fiestas decembrinas, ¿no? Convivio, ponerse un poco tomados o demasiado, y entender también que en esta época del año, como lo hemos visto una y otra vez, parece que por fuera en la naturaleza no pasa nada, ¿no? Que los árboles están pues cansados, caídos, sin hojas, las flores algunas no pueden estar, que los recursos, digo, ya estamos muy avanzados, pero que no hay tanta diversidad como por ejemplo en verano o en primavera, pero por dentro
las personas, la tierra, el mundo en sus interiores está sufriendo una transformación, como Cristo mismo, como los dioses que hemos dicho, ¿no? Es esa transmutación, es ese regenerarse en épocas, por lo menos en el hemisferio norte, frías, de esa transformación interna, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y también pues recordar un poco, los voy a dejar con este super datazo de quién fue el primer Grinch de la historia. Venga. Es pues nada más y nada menos que nuestro amigo filósofo Séneca. Okay. Que él no estaba de acuerdo con las Saturnalias porque veía tanta veía tanta locura colectiva que para él era bastante preocupante el hecho de ver a la gente fuera de sí tanto tiempo, tantos días, de esa manera, ¿no? Que de repente él pensaba que literalmente estaba viviendo como una alucinación de lo que en algún momento su civilización fuera, y que de repente al otro día ya fuera como si nada, ¿no? O sea, ahora todos de regreso a sus celdas, tú te voy a golpear otra vez porque... Entonces, no se olviden que si ustedes se sienten Grinch en esta Navidad, también están apoyados por la filosofía de Séneca. Y pues no se sientan mal también si de cierta manera Last Christmas I gave you my heart, si no tienen tanto este espíritu navideño, pues también entiendan que hay muchísimas aristas de todo esto. Evidentemente lo importante siempre será estar chido con la gente con la que estás, tu familia, tus amigos. Y obviamente si eres creyente, pues vive con vehemencia esta fe de que Jesucristo nació este día y que vamos a darle regalos a Él, lo cual también es bien ilógico porque nos damos regalos entre todos y yo no veo a gente llevando mirra, llevando incienso, llevando oro. Así es. Entonces sí, regálense cosas, pero si creen en el niñito Jesús, también déjenle un regalo en el pinche nacimiento, ¿no? Sí, aunque sea mirra, incienso, oro. Pues... creo que evidentemente no se cierra el tema de Jesús históricamente, ni religiosamente, ni la combinación de ambos, pero creo que lo que estamos buscando promover es que vean también el arte que hay alrededor de estas historias, como literatura, como fe, como credo y también como cuestión comparativa. Muchas veces entendemos la realidad si ves dos puntos de referencia y si hay más variedad, surtido rico de lo que puede conectar contigo, lo que puede transformarte y procurar ser una mejor, pues no solo una mejor versión de ti, sino una versión más activa y proactiva en medio de las personas que amas y que quieres, ¿no? Entonces, esto sirve para conectar, sí. La Navidad sirve para conectar, este programa sirve para conectar en este tema y en todos los demás, porque está hecho por y para ustedes, y todo lo que promovemos aquí es ese compartirse de arte, de literatura, de cine, de música, pero también en este caso especial, también de una figura, de un símbolo, de una historia, una narración que nos marca como sociedad, como cultura, como civilización en toda Hispanoamérica y prácticamente en todo el mundo, y seguramente en muchos sentidos de manera universal. Entonces, muchas gracias a todos quienes vieron este programa de principio a fin. Compártanlo, dejen sus comentarios, apunten si algo más quisiera que profundizáramos, corríjanos, porque seguramente tuvimos algún tropezón, pero esto es la comunidad para ustedes, ¿no? La comunidad del anillo. Así y no dejen entonces de suscribirse, compartir, recomendar este canal. Muchas gracias también a Fango Bazar, que tiene nuestra mercancía súper oficial con playeras de todos los episodios. El catálogo se va a terminar de completar y podrán tener de lo que ya está en camino, de lo que ya se estrenó y de peticiones muy específicas también, ¿por qué no? No se olviden que tenemos videos de lunes a viernes y obviamente el domingo siempre tenemos el episodio estelar. No olviden poner sus notificaciones. Muchas gracias a todas las personas que comentan. Vamos a intentar en este nuevo año hacer nuevos proyectos para que ustedes también se la pasen muy chingón y obviamente hacer comunidad como lo dices tú. Y pues feliz Navidad a todos. Ios Saturnalia. Sí. Que viva de nuevo el resurgimiento del sol, ¿no? Sí. Y también el sol dentro de nosotros, ¿no? La iluminación interna que promueve tanto Jesús como todas las figuras que dijimos. Yo soy @más o menos
Javier, disponible en mi canal aquí en YouTube, donde hablo, ya saben, de literatura específicamente, más o menos literatura, y gracias. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en las redes sociales. Escuchen mi música en las plataformas. Muchísimas gracias a Fango Bazar por patrocinar todos los episodios. No se olviden seguirnos en Instagram también, que ya estamos teniendo muchísimo movimiento por allá para que se vayan enterando de cuáles son los nuevos episodios. Y pues, yo, Saturnalia. Esto fue Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.